Estamos viendo, ¿cierto? Sí, súper bien. Listo. Bueno, entonces quiero agradecerle al doctor Juan Jacobo del Valle. Él es dermatólogo de nuestra universidad, no está acá, pero de todas maneras fue una persona importante en el desarrollo de esta presentación, y la doctora Laura Vallejo, que ya sí es residente pues, de nuestra universidad. Ellos me ayudaron con el desarrollo de este tema. Vamos a hablar de la introducción de lo que es el lupus eritematoso cutáneo, un poquito de la fisiopatología, el grueso será las manifestaciones en piel, el diagnóstico, y pasaremos a algunas nociones del tratamiento. Para que hablemos un poquito de historia, la palabra lupus significa lobo en latín. Esta palabra se utilizó pues, por primera vez en la Edad Media. Un médico que se llamaba Rogerius la utilizó para referirse a unas lesiones ulcerosas, generalmente en miembros inferiores y también en cara, que se parecían a las mordeduras de un lobo. Entonces esa fue la primera descripción. Posteriormente, en 1850, un dermatólogo francés que se llama Cazenave mencionó el término lupus eritematoso por primera vez para describir las lesiones que hoy conocemos como lupus cutáneo. Y él lo identificó como una enfermedad crónica de la piel, pues que tiene las erupciones características, sobre todo a nivel de la cara. Después Capozzi, que él es un dermatólogo húngaro, describió por primera vez el rash en alas de mariposa por la distribución característica que todos nosotros conocemos. Listo. Quiero que sepan que el lupus eritematoso cutáneo es una enfermedad autoinmune que tiene un espectro clínico muy amplio. O sea, esto no es un solo tipo de lesión, sino que lo podemos encontrar de muchas maneras y que puede presentarse aislado o como una manifestación del lupus eritematoso sistémico. O sea, una persona puede tener solo lupus cutáneo o puede tener lupus cutáneo como manifestación del sistémico. Como les dije, tiene un espectro muy amplio, tanto en clínica como en pronóstico. Estos datos son muy importantes antes de que entremos a hablar del tema, y es que el 70 a 80% de pacientes con lupus presentan manifestaciones en piel con lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Es un porcentaje muy alto. Y que 20 a 25% de pacientes con eritematoso sistémico van a debutar con manifestaciones cutáneas. 5 a 25% de pacientes con lupus eritematoso cutáneo posteriormente son diagnosticados con el sistémico. En cuanto a la epidemiología, se hizo un estudio acá en Colombia y vimos que la incidencia es de 4.3 por cada 100.000 habitantes. O sea, esto no es una enfermedad tan rara. Es similar pues esa incidencia a la del lupus eritematoso sistémico, y es más común en mujeres en una proporción de 3 a 1, más en afroamericanos, y en los hombres hemos visto que tienen más lupus eritematoso cutáneo que sistémico. Prevalencia de 73 por cada 100.000 habitantes, y lupus eritematoso cutáneo es 2 a 3 veces más frecuente que el sistémico. Entonces nos vamos a ver más enfrentados a esta patología. Hay un pico pues como entre los 20 a 40 años, y el discoide de todos es la forma más frecuente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es un poco compleja. Les traje como lo más importante. Son estas tres cositas. La carga genética, acá lo que hemos estudiado, lo que hemos visto es que hay polimorfismos, que hemos podido ver mutaciones con alelos de riesgo más que todo que afectan la respuesta inmune innata y adaptativa, y que pueden haber mutaciones como en el procesamiento del DNA, sobre todo se han descrito en la vía del interferón tipo 1 y en la migración leucocitaria. También en otros puntos que pueden predisponernos a tener ese lupus eritematoso cutáneo. Una causa monogenética que se ha descrito es la mutación de un gen que se llama TREX1, que es un gen que codifica para una enzima súper importante, que es para la degradación del DNA, que queda expuesto cuando nos exponemos a la radiación solar. Cuando no tenemos esta enzima, entonces se acumulan como esos ácidos nucleicos en la piel, y eso hiperactiva de forma crónica la vía del interferón 1 y resulta en un lupus que se llama sabañón, que vamos a ver más adelante.
Bueno, en los otros factores, pues tenemos el tabaco, se ha visto súper relacionado, medicamentos múltiples, que ahorita les voy a mostrar una tablita. Esto es importante porque son fármacos que usamos en el día a día en los pacientes. Si no identificamos esto, pues le podemos estar dando el tratamiento al paciente y si es precipitado por un fármaco hasta que no lo suspendamos, el paciente va a seguir con síntomas. Bueno, la radiación ultravioleta de todos los factores ambientales es la más importante porque induce como una apoptosis de los queratinocitos, entonces vamos a tener unos desechos de la célula y esta apoptosis induce unas citoquinas proinflamatorias que les pongo acá, IL-1, IL-10, TNF-alfa y el interferón gamma. Esta radiación pues genera metilación en el DNA de los queratinocitos y por ese estrés pues ellos producen esas citoquinas y ese material nuclear se convierte en autoantígenos y después las células dendríticas van a llevar a una activación de los linfocitos B y T que presentan pues los antígenos para generar autoanticuerpos y esto es importante porque vamos a ver que la mayoría de los pacientes, pues como un 70% tienen antirro positivos. Bueno, ya para terminar con la fisiopatología, la activación del sistema inmune innato en estos pacientes promueve la inflamación tisular. Especialmente lo hemos visto por el aumento de la expresión de autoantígenos, como el RO. Este aumento pues lo que hace es estimular el sistema inmune adaptativo, como los linfos T citotóxicos y las células plasmáticas. Cuando ese interferón se eleva, eso perpetúa la expresión de citoquinas y de quimoquinas, que están especialmente relacionadas con la producción de autoanticuerpos que se van a depositar en la unión dermoepidérmica. Y eso produce pues una agresión citotóxica mediada principalmente por los linfos CD8. El aumento pues de estas citoquinas estimula varias vías de señalización, entre ellas la JAK-STAT, que genera una alteración en la transcripción génica. Bueno, más de los autoanticuerpos, que ahorita les hablaré más adelante de esto, pero no nos detengamos en esta partecita. Lleguemos como al grueso, que son las manifestaciones en piel, y acá quiero dejarles algo pues muy claro, y es que los pacientes pueden tener manifestaciones específicas de lupus y también unas que son inespecíficas. Entonces, en cuanto a la histología, es importante que sepamos que estos pacientes tienen cambios histológicos característicos. Uno de ellos es la dermatitis de interfase vacuolar. Esto lo vamos a ver pues en la histología de la mayoría de los pacientes, no en todos. Y también una inflamación en la unión dermoepidérmica con degeneración hidrópica y apoptosis de queratinocitos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos cambios no son característicos que se pueden ver en otras enfermedades, entonces tampoco es algo 100% fiable. Manifestaciones específicas, ya hablando de la clínica, no histología, sino clínica, esta es la clasificación grande que todos conocemos, repasémosla rápidamente. El lupus eritematoso cutáneo agudo será pues el localizado, que es la erupción malar, también puede ser generalizado, que generalmente es una erupción maculopapular. Ya por la parte del lupus cutáneo subagudo, pues los más frecuentes son el anular y el pápulo escamoso. El cutáneo crónico es el que más variedades tiene, entonces acá tenemos el discoide, que es del crónico es el más común y en general de todos es el más común también. El discoide verrugoso o hipertrófico, la paniculitis lúpica, pues el profundo, el compromiso mucoso, el lupus túmido y el lupus abañono, la perniosis lúpica. Inespecíficas, o sea, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que si ustedes ven esto en un paciente, puede que tenga lupus y vean que son cosas que se dan en muchas otras enfermedades, o sea, fenómeno de Raynaud, líbero reticularis, telangiectasias, alopecias, calcinosis cutis, son manifestaciones inespecíficas, pero un paciente con lupus puede debutar con una de estas también. Entonces, vamos a hablar de la clasificación grande, la que yo les dije, y esto es algo de lo que me estaba refiriendo ahorita, que este tema tiene como cosas de terminología que uno debe aclarar. Decir que un lupus cutáneo es agudo o subagudo crónico no tiene nada que ver con la temporalidad, como en otras enfermedades cuando lo decimos. Simplemente es el nombre que se le da y también debemos entender que cada uno de ellos son entidades separadas. Entonces, un paciente puede tener una forma de lupus, pues más de una concomitante. De hecho, pues no es raro que el subagudo y el crónico se sobrelapen. Entonces, que tengamos eso muy claro. Esta es una tablita
de un estudio que hicieron en China, me parece muy representativa, que nos muestra simplemente el compromiso cutáneo y sistémico de cada uno de estos. Entonces, súper fácil. Acá tenemos el agudo, ¿cierto? Que es el eritema malar. Este generalmente tiene más compromiso, pues se asocia más a compromiso sistémico, el agudo, y menos a compromiso cutáneo. Vimos que es del 10% según este estudio. El subagudo está como entre la mitad, tiene como un 60% de compromiso cutáneo y sistémico. Y el crónico es el que menos compromiso sistémico tiene, pero peores manifestaciones en piel, pues más compromiso, más morbilidad, más cicatrices, etc. Esta es una tablita súper chévere también para que nos centremos en dónde vamos a encontrar las lesiones de estos pacientes. Lupus cutáneo agudo, exantema en alas de mariposa, el localizado. El generalizado, pues acá nos lo muestran como en todo el cuerpo. El subagudo más que todo es acá, extremidades superiores, tronco. Y el cutáneo crónico, como les mostré ahorita que eso tiene tantos subtipos, depende de cada uno. Por ejemplo, el túmidos, acá nos lo muestran en cara, en esa parte de tórax anterior, la paniculitis lúpica en antebrazos, en muslos, en glúteos, el discoide tiene predilección por la zona del cuello, la cara y alopecia, pues al dar lesiones en cuero cabelludo, y el sabañón en la parte pues de los dedos. Empecemos a hablar del lupus cutáneo agudo. Este lupus, entonces, lo vamos a dividir en localizado. Esa es la primera manifestación. El 95% es manifestación del lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? 90% de los pacientes con esta lesión van a tener lupus eritematoso sistémico. Y 50% de pacientes con lupus sistémico presentarán este tipo de lesiones. Este exantema pues malar o en alas de mariposa se relaciona con exposición solar, puede tener pigmentación postinflamatoria, pero es transitorio y no deja cicatriz. Entonces lo vemos que es como en mejillas, en el puente nasal, generalmente respeta pues pliegue nasolabial, eso nos orienta para hacer diferenciales. La piel ustedes la van a poder sentir cálida, hematosa, este eritema puede persistir de horas a semanas y tiende a recurrir. En pacientes con fototipos oscuros puede haber hiper o hipopigmentación, pues cuando se resuelve como les puse acá. ¿Listo? Pero este lupus agudo puede ser generalizado también. Entonces, en un porcentaje más bajo, del 5 al 10%, que se presenta como un brote maculopapular o urticarial en zonas fotoexpuestas. Vemos que el compromiso es simétrico, veremos una zona también como hematosa, eritematosa, cuando tienen compromiso, pues en esta fotico no se ve muy bien, pero pueden tener compromiso de las manos. Sin embargo, las prominencias óseas son respetadas. En contraste, por ejemplo, con la dermatomiositis, que sabemos que tienen las pápulas de Gottron, por ejemplo, en las superficies pues, óseas, en los nudillos, entonces eso es diferente. Puede tener compromiso mucoso frecuente y este generalizado puede comprometer a los pacientes también como tipo NET, que es la necrólisis epidérmica tóxica, que sabemos que es un compromiso pues más severo, como con ampollas, vesículas. Para diferenciarlo con la NET es que no vamos a tener el periodo del pródromo y además este paciente pues tendrá el compromiso de otros órganos propio del lupus eritematoso sistémico. Acá vemos otras fotos de esa placa hematosa, eritematosa, con el pliegue nasolabial respetado y esta pues del generalizado. Estos dos son del agudo. Entonces, en la histología veremos lo que les dije al principio, cambios con pues, dermatitis de interfase, los queratinocitos apoptóticos, vacuolización de la capa basal de la epidermis y un infiltrado linfohistiocytario en la dermis superficial con depósitos de mucina dérmica. Acá les traigo unos diagnósticos diferenciales. Eso me parece chévere porque son cosas que se pueden parecer, entonces para tenerlos en cuenta. Listo. Dermatomiositis, lo que les dije. Las pápulas de Gottron son en otras localizaciones. Y además, recordemos que esta tendrá el eritema heliotropo, que serán pues como esas placas eritematosas y hematosas más en ojos, en párpados, un poco más violáceas, que se llaman así por las flores del heliotropo, que son como púrpuras, entonces digamos que por eso lo podemos diferenciar.
En el caso de la rosácea, acá pues esta variante que es la papulopustulosa, veremos pues más este tipo de lesiones y generalmente nos compromete el pliegue nasolabial. Y la dermatitis atópica, pues esta sí ya es más diferente porque suele ser de zonas flexoras y el lupus cutáneo más de zonas extensoras, pues hablando de adultos en este caso de la dermatitis atópica. Esta es una variante pues muy extraña, pero se las quise traer para mostrárselas. Se llama lupus ampolloso, suele estar ligado al lupus eritematoso sistémico. Lo clasifican como una manifestación aguda y también subaguda, según lo que estudié. Y se caracteriza pues por ampollas subepidérmicas que son tensas, pueden estar en áreas expuestas a la luz, pero no de forma exclusiva. Y tiene como ese, o sea, nos recuerda como ese patrón herpetiforme, que de hecho en la histología veremos que es similar a la dermatitis herpetiforme, que recordemos que es la manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. Este subtipo tiene algo muy característico y es que tiene una respuesta dramática a la dapsona en todos los estudios que encontré. Bueno, pasamos al lupus cutáneo subagudo. Acá los más representativos son el pápulo escamoso, el anular y el neonatal. Este es el pápulo escamoso, representa el 8% pues, del lupus cutáneo, tiene un poco más de duración que el agudo y una distribución simétrica en las zonas fotoexpuestas. Lo veremos en zona cervical, en tronco superior, miembros superiores, pero respeta cara. Y de eso, 50% de los pacientes cumplen criterios del Colegio Americano de Reumatología para enfermedad sistémica, es decir, pues puede que los encontremos con artralgias, con compromiso oral, sin embargo puede que no tengan manifestaciones sistémicas, entonces debemos ser críticos a la hora de diferenciar si tienen solo manifestación cutánea o enfermedad sistémica. Acá también puede estar inducido por medicamentos y 80% de estos pacientes tienen anticuerpos antirropositivos. Bueno, acá vemos como dos variantes. Esta primera son como unas placas psoriasiformes, que es el lupus cutáneo papuloescamoso. Vean que son más placas. Y estas, pues también son placas, pero como anulares, que vendría siendo el lupus cutáneo subagudo anular. Vemos que son lesiones que forman patrones figurados, policíclicos, son placas eritematosas. Pueden tener niveles variables de descamación y generalmente en zonas fotoexpuestas. Las lesiones seculares que dejan son prácticamente hipopigmentadas y las cicatrices generalmente pues no suceden en este tipo de lupus. Todos estos son los grupos de medicamentos. Esto es de un estudio, pero los encuentran en cualquier parte que están asociados a esta enfermedad. Vean que esto lo usamos nosotros todo el tiempo. Son betabloqueadores, diuréticos, AINES incluso. Entonces, siempre debemos descartar que sea inducido por esto. Porque lo que les dije ahorita, si le damos el tratamiento al paciente, pero sigue con la noxa, obviamente nunca va a mejorar. ¿Y cómo hacemos para sospecharlo? Puede ser que las lesiones sean más diseminadas, que vayan un poco más de las zonas fotoexpuestas, pues que tengan ampollas, que sean lesiones similares a una vasculitis y, como les dije, siempre es importante sospecharlo. Bueno, este es el lupus neonatal. Es raro, realmente pues se asocia a los anticuerpos maternos anti-RO, eso es lo más importante. Y los neonatos desarrollan esas erupciones que se ven como pues unas placas arcuatas, eritematosas, generalmente es poco tiempo después del nacimiento y suelen desaparecer sin cicatriz. Acá como una relación importante, una correlación clínica, y es que tiene una relación con un bloqueo cardíaco congénito. Entonces hay que hacer un buen estudio de la salud cardíaca de estos bebés siempre que lo vean. Pasamos al crónico, ese es el que más subtipos tiene y este se lleva, o sea, de todos esos el discoide se lleva el 85% de los casos. Entonces el lupus al que más frecuentemente nos vamos a ver enfrentados, vamos a verlo, es este. Es la forma más común, generalmente se presenta en cabeza, cuello, cara, en el cuero cabelludo. 30% diseminado, más en zonas fotoexpuestas, puede tener fenómeno de Koebner, rara vez inducido por fármacos, y este es el que ustedes van a ver los pacientes con
alopecia cicatricial por destrucción del folículo, que a veces son mutilantes en nariz, pues en orejas y en las cejas también. Esta es una foto pues de Bolonia. Son vean que son, o sea, es una semiología muy variada. Acá vemos en estas primeras fotos pues lesiones generalmente en cabeza y cuello que pueden presentar eritema, descamación, atrofia, despigmentación, pues hipopigmentación. También, por ejemplo, acá en esta zona es muy frecuente de las orejas y pues en rada negra como que se ve más. Vemos orificios foliculares abiertos, hiperpigmentación, y ese proceso cicatricial puede ser destructivo. Una localización menos frecuente son las palmas y las plantas, donde podemos ver lesiones ya más queratóticas o ulcerativas, como en el líquen plano. Listo. Esta es otra fotico pues del discoide. También puede ser generalizado, para que sepamos. Y se llama generalizado cuando las lesiones se presentan por encima y por debajo del cuello. Tienen una apariencia un poco descamativa. Vemos hiperpigmentación postinflamatoria en los bordes, una cicatriz central con poiquilodermia y dilatación folicular con taponamiento. Entonces, la forma generalizada. Qué pena, acá no es discoide, pues esto, o sea, eso sí es discoide, pero es una variante que se llama verrucoso o hipertrófico. Entonces vemos unas placas con unos nódulos indurados, una escama más gruesa y adherida. Esto puede evolucionar hacia una hiperkeratosis, tiene una apariencia pues como verrucosa. Estos pacientes afortunadamente son el 2%, porque tienen poca respuesta al tratamiento convencional y generalmente requieren líneas de manejo más avanzadas. Esto pues son las lesiones características de un paciente. Obviamente eso es un paciente en etapa avanzada, un paciente que seguramente no se detectó a tiempo, no se manejó a tiempo. Entonces vean cambios en la pigmentación. Esa es como la cicatriz típica, que es hipopigmentación central con zonas de hiperpigmentación en la periferia. Lo vemos en las dos fotos. También tienen taponamiento de los orificios foliculares y por tricoscopia se verán puntos foliculares rojos y tapones queratóticos foliculares. Es importante porque la morbilidad, pues como el impacto en la calidad de vida de esta enfermedad es demasiado alta para los pacientes. Acá en el crónico les puse estos dos diagnósticos diferenciales. El primero, es un granuloma facial. Se puede ver pues como esta placa, y esta es una tiña facial, que es una placa descamativa. Este borde es un poco más activo, obviamente con el collarete descamativo, entonces para que tengamos en cuenta las lesiones en cara que se pueden asemejar. Bueno, esto lo leí pues en un estudio. El método Delphi pues es como una técnica que permite a un grupo de expertos que opinan sobre un asunto específico llegar a un consenso y se usa pues en diferentes áreas del conocimiento. Ellos hicieron estos criterios para el lupus discoide. Entonces dijeron que si el paciente tiene una cicatriz atrófica, eso le da 3 puntos. Si la localización de la lesión es en el pabellón auricular, 2 puntos. Preferencia de la lesión por cabeza y cuello, otros 2 puntos. Con discromías, alteraciones en la pigmentación, 1 punto. Y si tiene queratosis folicular y taponamiento corneal, otro punto. Por último, eritema y color violáceo, 1 punto. Paciente que tenga más de 5 puntos en esta clasificación tiene una sensibilidad muy alta, 84%, y especificidad del 76%. Esto es de un estudio pues grande que hicieron sobre el lupus cutáneo, entonces me pareció chévere pues traérselos. Continuamos con el lupus túmidus. Vean, es otro subtipo del crónico. Entonces, este es un poco controversial. ¿Por qué? Porque no tiene dermatitis de interfase, que es lo que les dije ahorita que es característico, y rara vez se asocia al lupus eritematoso sistémico también. Entonces, veremos en ese paciente nódulos urticariales, hematosos, como rosados en zonas fotoexpuestas. Esto tiene un curso más crónico. También pueden tener esas lesiones en los brazos, en los hombros. Esto no deja cicatriz. Y en diagnósticos diferenciales de pues es todo lo que cause placas violáceas y nódulos rosados.
enfermedad de Jessner. Es una enfermedad, de hecho en la clínica tuvimos una paciente con enfermedad de Jessner hace poco, yo la verdad nunca lo había visto, y es muy similar, pues es bastante similar a ese lupus túmidos. Ahorita te cuento la historia de ella, Mafe. Ay, sí, ahorita nos cuentas, Juanca. Terminó siendo otra cosa, pero ya ahorita les cuento. Sí, más rara bueno, todavía. Entonces me retracto, muchachos, ahorita el doctor Saldarriaga nos contará, pero pues supuestamente era una enfermedad de Jessner y la verdad, eso yo nunca lo había visto y era súper parecido pues a eso, una lesión acinturada. Bueno, y otros diagnósticos, urticaria solar, por ejemplo. Ese es otro túmidus, vean que no siempre es en cara, también puede ser en esta zona. Lupus profundo, este de pronto lo han visto más, no sé, este yo sí lo he visto. Ese puede presentarse aislado o en 21% de pacientes estará relacionado al sistémico. Son unas placas, vean que, o sea, no todo tiene cambios en la pigmentación, vean que esto simplemente es como una depresión, una distrofia en el cuerpo, sin tener ninguna manifestación cutánea aparente. Pero, ¿qué pasa? Esto es tumefacto, esto es doloroso para el paciente. A veces podrían ulcerarse en el 28%. Eso resuelve a veces con atrofia y en ocasiones se han asociado a inyecciones, a biopsias, pues como a traumatismos. Y como secuela, obviamente, tienen pues la desfiguración del paciente. Bueno, una cosa que me explicaba el doctor Jacobo del Valle, que les dije que me asesoró, era que el lupus profundo es como, ahorita me corregirán los doctores, pues los residentes, pero que el lupus profundo es paniculitis lúpica y encima lupus discoide. Entonces, como lo que les dije, como esa terminología a veces es un poco confusa, pero la idea es como aclararla. Bueno, el lupus sabañón, entonces esta es como una foto un poco muy representativa. La palabra sabañón es una inflamación de la piel por exposición prolongada al frío y a la humedad. Entonces los sabañones aparecen en las extremidades, generalmente en estas zonas, en los deditos de las manos, de los pies, en las orejas o en la nariz, y nos causan estos, pues como este eritema, a veces dolor también, y se produce como respuesta cuando los vasos sanguíneos pequeños se contraen y, pues, y luego se expanden rápidamente al calentarse. Entonces, bueno, como les dije al principio, si se acuerdan, es el único que se asocia con una causa monogénica, o sea, que un único gen como que nos asegura que se va a presentar la enfermedad, que es el gen TREX1, y el diagnóstico se realiza cuando clínicamente tiene hallazgos de pernio con hallazgos clínicos o de laboratorio del sistémico. Bueno, una cosa importante acá es que el lupus pernio no es un tipo de lupus. Acabamos con la terminología. Lupus pernio es un tipo de sarcoidosis. Entonces, para que tengamos presente eso. Acá les dejé los criterios mayores y menores y lo hacemos el diagnóstico con 2 mayores y 1 menor. Lo mismo, otra foto muy parecida a la otra, pero en las manitos. Ya dijimos, presentación rara, nódulos o pápulas eritematoideuláceas dolorosas, se pueden ulcerar, se desencadenan por frío, más en el dorso de las manos o los dedos, y pues fenómeno de Raynaud, y 20% desarrollan lupus eritematoso sistémico. Listo, pasemos al diagnóstico. Entonces acá tenemos que hacer obviamente algo muy completo, que será una revisión por sistemas completa, el examen físico del paciente, biopsia, pues obviamente cuando sea pertinente, laboratorios, perfil autoinmune, porque ya vimos el montón de anticuerpos que están implicados acá, y otras cosas adicionales que pueden ser necesarias. Esto es un test que se llama el test de banda lúpica. Para ese test se toma piel de las lesiones, o sea, piel lesionada y piel no lesionada, y se ve como esta banda continua de los inmunoreactantes en la unión dermoepidérmica. Se hace cuando la histopatología no es tan confirmatoria, pero la sospecha clínica sigue siendo alta, y esos inmunoreactantes pueden ser IgA, IgG, pues o a veces complemento, y estará positivo en el 70% de los casos, según lo que leí. Bueno, esto sí quiero que lo conozcan, por si lo ven, se llama Classy, es pues como una herramienta que se propuso por primera vez en el 2005. En ese momento era solo una página, que era rápido y fácil, supuestamente, pues con una puntuación inequívoca de síntomas, y nos evaluaba varios sitios anatómicos. No sé si acá alcanzan a ver,
pero pues evaluaba como las orejas, bueno, el pecho, el abdomen, los brazos, todo. Y nos evalúa la actividad y el daño. Entonces, de actividad que nos evaluaba, el eritema, la descamación, la hipertrofia, y del daño, la despigmentación, la cicatriz y la atrofia. Entonces, bueno, fue el primero que se usó y nos clasificaba la enfermedad en leve, moderada, severa según la puntuación que nos daba. Sin embargo, eso se revisó y ya pues está como el R-Classy, que es como una versión mejorada, que ya incluye edema de infiltración, entonces incluye como las características de todos los subtipos. Son como mejoras que se le hizo para reflejar con mayor precisión la severidad y la extensión de esas lesiones. Entonces, bueno, básicamente es igual, pero tiene 2 páginas, vean que pues ya es más completo e incluso tiene estos dibujitos como para uno precisar exactamente dónde está la lesión. Entonces, una herramienta chévere que la conozcan y si tienen un paciente con esto, pues buscarla y la pueden usar. Bueno, ya pasemos al tratamiento. Unas cosas grandes para todo paciente que ustedes vean con esto. Obviamente descartar compromiso sistémico porque todos sabemos lo que es un lupus eritematoso sistémico, el compromiso multiorgánico, eso pues lo tenemos que remitir a todos los otros especialistas, entonces eso será lo primero. Segundo, evaluar la gravedad y la actividad de la enfermedad, ya sabemos con qué herramienta, y documentar eso pues en cada cita de seguimiento. Lo otro es la fotoprotección, obviamente después de hablar de la fisiopatología y saber que la radiación ultravioleta es como uno de los principales factores contribuyentes, pues a este paciente sí que le tenemos que hacer énfasis en la fotoprotección, no solo con el antisolar, sino también con las otras estrategias de protección. Educar al paciente y suspender el tabaquismo, que también es una noxa importante. Manejo tópico, entonces sepamos que la primera línea son los esteroides tópicos. O también intralesionales a veces. Son medicamentos que pues, nos ofrecen un grado de seguridad bueno y también consiguen una respuesta relativamente rápida. Generalmente pues se tienen que usar de alta potencia para obtener respuesta. Leí en un estudio, eso también me pareció llamativo, me corregirán también ahorita, pero leí que esta era una de las pocas excepciones en las que se puede usar esteroide de alta potencia en cara, pues por la severidad de las lesiones. Ahorita miraremos si sí. Y tacrolimus, pues estos medicamentos que son los inhibidores tópicos de la calcineurina, también los podemos usar en los casos que requieran tratamiento prolongado o que tengan mayor riesgo de efectos secundarios, por ejemplo, si es un niño, y pues han mostrado buenos resultados. También retinoides tópicos acá. Y el manejo sistémico, tenemos un arsenal terapéutico demasiado amplio. Lo vamos a usar cuando tengamos lesiones refractarias al tópico, o sea, que no nos funcionó lo anterior o que son muy diseminadas, porque si yo tengo un paciente con lesiones por todo lado, obviamente el tópico se me queda un poco corto y si no ha respondido tampoco. No les puse a profundidad pues cada medicamento porque realmente es amplio. Lo que quiero que sepan es que la primera línea son los antimaláricos. Entonces nos hablan acá de la hidroxicloroquina, en esa tablita nos muestran súper bien que tiene un nivel de evidencia 1A, de ahí para abajo tenemos todo esto. Con esta hidroxicloroquina recordar la toxicidad ocular, pues mandar al paciente al oftalmólogo y pues todos los otros efectos adversos. De acá, por ejemplo, con los retinoides y la talidomida, también recordar que pueden ser teratogénicos. Entonces, pues cuidado con las pacientes en edad fértil. La talidomida también puede producirnos neuropatía periférica. Entonces, con cada medicamento de estos, con esta dosis que tenemos, simplemente pues evaluar al paciente de forma integral, saber quién es candidato para cuál medicamento y ya. Bueno, finalmente quiero que se lleven esto para la casa. Saber que el lupus es una enfermedad autoinmune multifactorial. Ya vimos que tiene varias causas, que hay que identificar el subtipo clínico. Esto es importante para hacer un buen diagnóstico para el tratamiento del paciente y su pronóstico. Sobre todo esto, que las manifestaciones dermatológicas son polimorfas, o sea, hay manifestaciones muy variables como ya vimos, y que los esteroides tópicos son la primera línea, y que el manejo sistémico lo podemos usar en el paciente diseminado y refractario.
Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo otra vez, muchachos. Esta es mi cuenta de Instagram, pues profesional, la abrí hace poquito. Es de cosas de dermatología, obviamente, por si me quieren seguir. Ya, eso era todo lo que tenía para compartirles hoy. Muchísimas gracias otra vez. Y ya, Estuvo, si tienen preguntas. Mabe, súper. no, estuvo súper completa, Muy súper chévere. completa. Me Gracias. gustó mucho la parte de los medicamentos que pusiste y que pueden inducir pues como un lupus cutáneo subagudo. Eso tenerlo muy en cuenta, tener en cuenta, por ejemplo, los anti-TNF. Hemos tenido algunos casos pues relacionados con esto. Y lo que mencionaste, sí es verdad, lo del clobetasol es como de las pocas indicaciones en las cuales se puede usar esteroides de alta potencia en la cara. ¿Listo? Súper chévere, muy completa. Muchísimas gracias. Sí, súper Mafe. Hay varias cositas como que hay que resaltar y pues que ya la gran mayoría las dijo Mafe, y es que, por ejemplo, cuando dividimos el lupus de agudo, subagudo, crónico, parte de esa división también es la importancia de la asociación que tiene con el lupus sistémico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el agudo tiene una asociación hasta del 90% con lupus sistémico. Entonces, prácticamente, si yo tengo un lupus agudo, lupus cutáneo agudo, tengo con obligación que descartar un lupus sistémico porque lo más probable es que lo tenga. Si es un subagudo hasta un 50% y si es un crónico, pues varía mucho. Si es generalizado hasta en un 25%, si es localizado hasta en un 10%, y algunos hablan que el profundo, pues la asociación es anecdótica, pero igual es importante tenerlo en cuenta porque pues eso nos habla de la probabilidad pretext de que si yo veo a un paciente con un eritema malar, yo digo, este paciente posiblemente no solo tiene lupus cutáneo, sino también tiene lupus sistémico. Hay, digamos que en la literatura también han hablado de un montón de variantes nuevas, está la variante en la parte de la aguda, como nos dijo Mafe, la aguda localizada generalizada y muy importante la NET-like, teniendo en cuenta la no asociación con medicamento con una noxa causal. De las subagudas también, recuerden que las eritrodermias pueden ser secundarias a un lupus eritematoso sistémico, y de las crónicas, recordar que el lupus discoide puede dar en cualquier parte del cuerpo, como nos dijo Mafe, incluido las mucosas, ¿cierto? Entonces, a veces hay manifestaciones de placas atróficas en mucosa, entonces el llamado a que si ustedes ven un paciente con lesiones cutáneas, pues también le revisen las mucosas. Y hay un síndrome superpuesto que se llama síndrome lichenoide lupus, que pues tiene lesiones como de todo un poquito, pero eso es muy raro pues para tenerlo en cuenta. Otra cosa importante, lo que nos decía Mafe, hay nombres similares al lupus que no necesariamente son lupus. Ella nos habló del lupus pernio, que es asociado a la sarcoidosis. Sin embargo, el lupus vulgar, por ejemplo, también es una manifestación que la vamos a ver muy frecuente, pues de una manifestación en piel por tuberculosis, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con lupus, absolutamente nada. Entonces, no todo lupus es lupus, ¿cierto? Y en dermatología sí que es cierto. Cuando ustedes vean un lupus discoide, siempre toquen la grasa subcutánea, porque usualmente, lo que nos decía Mafe, hay como una discrepancia entre los autores. Algunos no saben si es porque si paniculitis y profundo los meten en el mismo saco o los dividen, eso todavía no hay mucha indecisión. El caso es que si yo tengo una lesión de lupus discoide, toque la grasa subcutánea y si hay afectación de la misma, o ustedes sienten como nódulos subcutáneos, pues es importante descartar una paniculitis lúpica y más si son en la cara, ¿cierto? Que es como la ubicación más frecuente. Es que hice unas noticas, entonces por eso estoy aquí como leyendo. Bueno. Gracias. Con el score, bueno, lupus cutáneo crónico, ya vimos que no es tan común que se asocie a lupus sistémico. Sin embargo, pues hay varios intentos de crear escalas de predicción para ver si puedo saber qué pacientes son los que van a desarrollar un lupus sistémico. Nada más en estos días estaba hablando con el doctor Barriaga y me mandó un artículo sobre una escala propuesta que hay para definir el riesgo y que mostró ser pues como interesante. Todavía no puedo decir que sea útil porque la muestra fue muy pequeña,
pero decían que los pacientes que tuvieran más de 25 años, fueran fototipos altos, tipo 5 o 6, y que tuvieran unos ANAS por encima de 1 en 320, esos pacientes tenían una probabilidad de test más alta de desarrollar lupus cutáneo que los que no presentaran estas características. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto a los sabañones, recordar que los sabañones o las perniosis no son exclusivas del lupus, también hay otras razones por las que pueden dar, pero sí es un síntoma muy importante a tener en cuenta cuando yo estoy haciendo el enfoque de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, como nos dijo, pues es la clínica predomina. Cuando hay duda se hace la biopsia y es muy importante, principalmente en los subtipos que son más prevalentes del lupus sistémico, al menos hacer el tamizaje con un hemograma, creatinina, ANAS y ENAS. Eso es como el kit mínimo para yo poder descartar, y a partir de los resultados, obviamente yo voy a empezar a regarme más, pero al menos como tener ese insumo inicial. Y por último, ahora sí, en cuanto al manejo, lo que nos decía Mafe, la protección solar no solo con antisolares, sino también la protección física. La hidroxicloroquina es el pilar fundamental, y los esteroides tópicos usualmente cuando son formas muy hipertróficas, si preferimos los de alta potencia porque no influyen, pues no fluyen tan fácil a la dermis como en las otras formas no tan hipertróficas. Pero usualmente, por ejemplo, en las lesiones en cara, tipo eritema malar o inclusive los mismos lupus discoide, pueden mejorar mucho con una hidrocortisona en loción. Les va súper bien. Obviamente, asociada a la hidroxicloroquina. Respecto al caso clínico que me dijiste, resulta que esa paciente inicialmente le estaban sospechando un infiltrado linfocítico de Jessner versus un lupus profundo. Un lupus profundo, sí. Se fueron más por un infiltrado linfocítico de Jessner porque no le encontraron tanta mucina, pero al final terminó siendo una enfermedad relacionada al IgG4. Rarísima, rarísima. Le encontraron tuberculosis ganglionar, que hay una asociación y que ella pues buscó los artículos al respecto, y se le hizo unas tinciones especiales que demostró que el predominio era por IgG4. Ese diagnóstico lo Qué pensaron raro. la doctora Susana y el doctor Andrés Zabarriaga, pues, que los piensan ellos y nadie más. Pero bueno, ese fue. Pasó por todas, por lupus, por Jessner, por sarcoidosis y terminó en una IgG4. Increíble. Gracias, gracias por tus comentarios, gracias a la doctora Camacho también, gracias, gracias, de verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún otro comentario? ¿Algo más que decirnos? No, Mafe, mira, yo te quería felicitar, qué bueno verte por acá. No. Sí, no, lo que dijiste como que, que los recientes me corrigen, no, está súper bien, nada que corregir. Estabas hablando sobre todo del lupus profundo, que es lo que se presenta en las lesiones discoides encima de las zonas de paniculitis. Esa es la definición completa del lupus profundo. Entonces, nada, súper bien, te felicito. Nada, todo súper bien. No, me Gracias. pareció súper interesante que hiciste pues como la correlación con diagnósticos diferenciales de cada una como de las presentaciones, que es algo que hay que tener en cuenta en la práctica clínica. No solo como casarse con un diagnóstico, sino tener en cuenta otros. Súper chévere la presentación. Gracias, Total. Y doctor. porque la mayoría de las veces no te va a llegar el paciente con el antecedente de lupus. Ese es el fácil. Sino que te Total. dicen, doctor, es que tengo la cara roja. Pero la cara roja puede ser No, por un montón de cosas. Entonces lo que dice ya es verdad. sí, no, esa enfermedad a Pues, mí la verdad me parece compleja, pues compleja, siento que hay muchas manifestaciones. El doctor Jacobo me decía también que había una presentación como de un montón de dermatofibromas, pues como un paciente que debuta con por ahí 15, 20 dermatofibromas, que puede ser lupus. O sea, siento que hay muchas manifestaciones, entonces sí, hay mucho más que estudiar de esto, pero bueno, era como un acercamiento grande, entonces creo que acá aprendimos mucho, gracias a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias. De verdad, cuenten conmigo para lo que necesiten, personal, pues, en lo que sea, clínica, en la clínica, médico, lo que sea, acá estaré para todos.
Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una linda noche todos. Mafe, gracias. Igual. Gracias Gracias a ti, Gracias, Mafe. que Nos estén vemos muy en bien. octubre en la clínica. Chao. Chao. Muchísimas Chao. gracias. Gracias Niños, a feliz todos. noche. Muchas gracias. Igualmente. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias a los resis que se pudieron conectar. Ay, sí. Con gusto. Gracias a todos. Chao, niños. Chao.